Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Este es un programa verdaderamente excepcional. Primero, la fecha, 25 de febrero, que se conmemora un año más del nacimiento de Ramón Matías Mella Castillo, padre de la patria. Un personaje de nuestra historia increíblemente valioso, con altos méritos de lealtad hacia el padre fundador, que incluso después de perdida la independencia, escribiera un manual de combate frente a los ejércitos españoles, que pasó a ser, según me decía un general amigo, una especie de lección leída en academias. ¿Qué tipo de guerra hacer? Se dice que en gran modo el tipo de guerra de independencia de Cuba tuvo algo que ver con las orientaciones del general Mella, Ramón Matías Mella, que se le ha simplificado a la comprensión pública diciendo el hombre del arrojo del trabucazo, aquella noche memorable en la Puerta de la Misericordia. Mella, glorioso, pero a 2 días del día gigante de nuestra historia, el 27 de febrero, que es el martes, donde ya están los valores nacionales elevados a su máximo nivel. Juan Pablo Duarte, el padre fundador de la República, Francisco del Rosario Sánchez, el mártir del cercado, hombre esencialísimo de la independencia, y Ramón Matías Mella, nuestros amados padres de la República. He notado que en este mes, que se denomina el mes de la patria, ha habido como una especie de aumento en la comprensión pública y en el entusiasmo que hemos visto. Las actividades han sido excelentes. Estamos todavía en falta. Necesitamos usar más la bandera en nuestros hogares. Necesitamos más hogares nuestros, de dominicanos verdaderamente patrióticos, porque tenemos que ir dando señales de que eso que existe como valor esencial de la República es imborrable, inmortal. No como ha pretendido la traición desde el principio, pero ya ahora en términos alarmantes, al cabo de 173 años, cuando ha pasado gobiernos, especialmente el de Danilo Medina, que produjeron una especie de venta vil de nuestra soberanía, de nuestra nacionalidad, y que permitió y auspició incluso, no sin entusiasmo, que se produjera ese socavamiento como un percance enorme. Basta recordar la ley 169, que yo tanto he mencionado para criticarla, el atajo perverso que se usó para destruir el fallo 168 del Tribunal Constitucional, que ha sido el esfuerzo más limpio, más serio, para trabajar en la reorganización
del desorden criminal en que ha degenerado la cuestión migratoria. Deliberado, impulsado, promovido, no solo por la traición, sino por la influencia tremenda y nefasta del poder, de los poderes extranjeros, que tienen el caos vecino, que no saben qué hacer con él, que lo único que aparece como un hecho sangrante, terrible, es el terror de las pandillas, motivando el aumento del derrame de población y el intento de inyectar, injertar, inseminar a la República Dominicana de otra nación encubierta que nos detesta, porque la formaron para detestarnos, porque nos le enseñaron, y así lo ha creído dentro de la desgracia de su caos, que esto es de ellos, que ellos fueron despojados por el sueño de Duarte. Incluso aparecieron políticos desvergonzados que llamaron, reunidos frente a haitianos, frente, vaya usted a saber, un nudista presidente de Haití y un grupo de bandoleros, supuestamente ministros, mafiosos, que esa independencia había sido obra de élites necias, una patria muerta, porque esos bandidos decían, la patria viva que nosotros estamos adelantando. Esas cosas, recordarlas en el aniversario del nacimiento del padre de la patria, Ramón Matías Mella Castillo, es necesario hacerlo. Pero bien, vamos a ver ahora cómo andamos nosotros, cuál es el curso de nuestros acontecimientos, cómo la respuesta y su productor pacientemente tratamos el asunto en sus últimas modalidades, en sus últimas penosas dimensiones. Yo les he dicho a ustedes que preparo regularmente lo que llamo una guía de temas. No para escribir lo que voy a decir, porque todavía, gracias a Dios, conservo el razonamiento y la memoria para la improvisación, pero sí para saber qué temas debo de tocar y el orden en que debo hacerlo. Sin embargo, para este programa, única vez que me ha ocurrido en 35 años, he tenido una experiencia interesante. Ya había hecho el tema jueves para ver de qué modo, miércoles, para ver de qué modo ya saldría el domingo con temas que incluso había prometido en mi blog La Pregunta del miércoles. Apareció el aviso de que el expresidente Leonel Fernández Reina se iba a dirigir a la nación en un discurso de las 9 de la noche del día jueves. Entonces detuve el guía de temas que había elaborado y dije, hay que aguardar a ver qué va a decir este importante hombre público nuestro. Porque de una manera u otra él ha sido un eje interesantísimo de la política nacional. Primero, 3 periodos presidenciales,
96-2000, 2004-2016, 2012, perdón. Y después, decisivo para que quien le sucediera, Danilo Medina, pudiera ser presidente. Se podría decir que el esfuerzo de Danilo Medina, de Leonel Fernández, hizo presidente a Danilo Medina. Y así fue reconocido por el propio Danilo Medina, que había hecho un trabajo tan intenso en el 12 como no lo hizo para sus propias candidaturas, refiriéndose a ese líder. Lo cierto es que era prudente esperar que hablara. Y anoche pasé unos momentos muy tristes. Me sentí muy apenado. Me abrumó el pesar de oír a Leonel Fernández Reina hablar 7 minutos a su país sobre lo que ocurriera en ocasión de las elecciones municipales. Mi decepción dolorosa, nadie lo dude, se funda en muchos motivos espirituales, de un trato prolongado de cerca de 3 décadas con él, de cerca de él, durante muchos años, aunque en los últimos 3 o 4 años nos hemos separado políticamente. Me apenó. Sentí, lo voy a decir, lástima de oír a mi amigo Leonel Fernández Reina dando esas explicaciones que me decía un miembro de mi familia muy querido, de mis nietos, que a él le pareció como un niño presentando una excusa a su maestra o a su maestro porque llegó tarde a la clase. Inventando excusas, excusándose propiamente, pero en una forma totalmente infeliz. Y a mí eso me apenó. Entonces dije, déjame escribir la guía de tema de mañana. Eso fue la noche de jueves, inmediatamente después del discurso. Vamos a llamarle discurso a esos 7 minutos trágicos de la vida pública de ese hombre tan importante, 3 veces presidente de la República. En cada contienda sobre un 50% de aprobación de su pueblo. Oiga qué antecedente. Y dije, después que lo escribí, dije, bueno, lo que voy a hacer es una experiencia realmente para mí novedosa, quizás para ustedes los que tan amablemente me han seguido, me han puesto atención a la respuesta. Ya son 35 años de vida y de luchas. Yo voy a leer lo que manuscribí, no sin pena, anoche. Leonel Fernández, derrotado, fue desmentido por una abrumadora abstención. Qué tristeza oír estos 7 minutos
tan dramáticos, donde él dice que fue obra de un diseño del gobierno la que ganó con ese supuesto partido invisible, que resultó ser el verdadero y único triunfador, la abstención. Sentí un hondo y sincero pesar al oírle. Su rostro me impresionó. Sus palabras sin énfasis. Su tesis absurda y equívoca al calcular el voto de 870,000 ausentes no hábiles para votar, para sacar la conclusión del famoso 70% que se vendiera desde el principio, en lugar del 55% que resultaba en los cálculos precisos, más o menos exactos, de la autoridad electoral. Sus 7 minutos de mensaje, todos, en lugar de hacerse una autocrítica enérgica, como bien la podría hacer, brillante, que lo hubiera enaltecido, y decir cosas como esta: perdón, pueblo mío, te decepcioné, porque te movía a error cada vez que me alejaba con mi hombro fuerte de la desesperada causa nacional. Fallé y caí en una trampa, porque volví para atrás en mis lapidaciones de los saqueadores del patrimonio del pueblo, que esos saqueadores están en justicia criminal, buscando impunidad, y me extraviaron hasta llevarme a los tristes errores algunos buenos amigos. Yo lo sabía desde aquel día que un soberbio persecutor mío dijo: esta alianza es rara porque seremos rivales al día siguiente de las elecciones. En fin, yo confieso ante ti, pueblo mío, en nombre de Dios, mi arrepentimiento por haber caído en las trampas de los traidores de siempre. Pero te prometo un cambio de rumbos. Y voy a seguir luchando ahora mucho más para sumarme a tu defensa sagrada. Perdón, pueblo mío, me equivoqué, pero te aseguro que nunca más ocurrirá. Servir al pueblo solamente, no a partido alguno, ni al de antes reviviéndole sus lacras, ni al mío propio, que nació por abominar del estercolero. Paré el flujo migratorio que se producía a mi entrañable fuerza del pueblo. Convine en parar las renuncias de millares de ustedes, de ese entrañable partido que fuera ya vencido por la corrupción de una cúpula indecente. Fin de lo que manuscribí ayer al acostarme. Seguí al amanecer. Si pronunciaba ese discurso tan sincero de autocrítica, Leonel Fernández hubiese amanecido engrandecido por su humildad de confesar
que fue ingenuo al creer a los astutos que fabularon un quebranto letal de cáncer pancreático y que solo le iban a dar 4 meses de vida a ese insolente rival de hoy, es decir, al día siguiente de la debacle. Seguí manuscribiendo. Balaguer, Dios mío, cuántos discursos memorables. Entonces recordaba, bajar de la escalerilla del avión después de haber pronunciado en ONU un discurso donde decía lo que Trujillo había sido y cómo se lo había tragado la historia. Censuras internacionales importantes, impresionantes. Y bajar las escalerillas del avión esperándolo el sanguinario hijo de Trujillo. Óigame, eso se llama carácter y valor. En la 7ª Conferencia Interamericana de Caracas, Venezuela, declarando a Trujillo dictador, no demócrata. Algo que espantó a su comitiva que llegaba llena de miedo. Y al bajar en el aeropuerto de entonces de la avenida San Martín, llegó a temer por la cantidad de militares que habían allí, que todos serían apresados. Y era Trujillo en persona que lo iba a recibir. A él que había hecho eso, respondiéndole a un canciller de Guatemala que había triturado a Trujillo. En esa conferencia se dice, hago un paréntesis, que el secretario de Estado de Estados Unidos, creo que era Foster Dulles, se echó así hacia la mesa y el intérprete le iba diciendo lo que aquel orador estaba diciendo y la expresión que tenía en la cara. ¿Y este hombre de dónde sale? Valor en los tiempos de crisis. Recordaba Balaguer en aquel febrero del año 72, con ese discurso formidable sobre las leyes agrarias, haciendo un desafío del latifundio y intereses muy peligrosos. Lo recordé cuando en ese mismo escenario de un febrero acusaba a Francia de intentar la fusión de los dos estados. En fin, decenas de vigorosos discursos en las transiciones más peligrosas. Aquel hombre, yo lo pude ver bien de cerca luchar contra caídas y adversidades enormes y supe verle desde las cenizas resurgir. Lo persiguieron y nadie ha sido más escarnecido, insultado como él en nuestra historia. Leonel Fernández se va hundiendo con esos 7 minutos desgraciados de evasivas y de inútiles excusas. Lo repudió tanto la votación como la abstención. ¿Por qué? Hago otro paréntesis. Porque él hizo la campaña electoral de los candidatos. Él apareció a última hora con el candidato de Santo Domingo Este, levantándole el brazo, lo llevó a su primer programa de televisión
y lo declaró ganador. Creo que sacó un 4%. No ha querido admitir, y si lo admite, no ha querido revelarlo, y solo se refleja en esa actitud depresiva que para mí, me llegó al alma. Sentí, repito, mucha pena. Ninguno de sus acompañantes cercanos de hoy comprende, ni le interesa comprender su derrumbe como lo he sentido yo. La razón de la derrota es mérito del pueblo por sus esperanzas malogradas. Ese es el título del blog La Pregunta, que salió el miércoles. Su contenido esencial, los dos temas fundamentales: el odio persecutorio de Danilo Medina en la base de todo, el caso haitiano y la corrupción de la cúpula de Danilo Medina y su silencio cómplice, que él no lo expresó en este presente, pero que al ausentarse de su entrañable partido de la Liberación Dominicana, sí lo explicó en discursos brillantísimos. Habrá sucumbido además a los intereses sórdidos, transfronterizos, esos que quieren hacer de la frontera una especie de parcela catastral común, que establecen sus negocios en esa frontera y que llegan a temer que se le va a quemar, porque aquella horda así lo ha intentado. Que él incluso incurriera en el error de decir que iría a Dajabón a plantear cosas que, de haber ido, la ruina hubiese sido tremenda y rotunda, porque estaba coincidiendo con los intereses de Haití, de las posiciones haitianas. Albert Einstein, estuve viendo ahora en Netflix un documental interesantísimo sobre él, el sabio, el físico máximo de la humanidad. Cuando comenzó la persecución de su pueblo judío en Alemania, él emigró, se exilió en Inglaterra. Inglaterra lo protegió y lo llevaron a un campo muy remoto y lo alojaron en una casita tan humilde que se me pareció a muchas de las casas de campo de nosotros. Y le pusieron 2 enfermeras, pero valerosísimas, guardaespaldas. Se desarrolla el documental en una forma primorosa, como ese gigante del saber, del conocimiento, era respetado. Pero hubo un momento en que él usó una expresión. Me preocupa, me duele el silencio acerca de lo que es Hitler, que he mantenido durante tanto tiempo. Es una forma de hacerme cómplice de la tragedia de Alemania. Leonel Fernández, ese silencio suyo tan crucial, tan doloroso,
ha favorecido el trabajo ominoso de la traición para destruirnos. El pueblo, así sencillo, así lo intuyó. Y ese repudio de abstenerse, de no obedecer las invitaciones cálidas que usted le hacía en discurso, en marchas, a quien han desobedecido esas masas, es a usted, presidente. Una que votó en forma muy desfavorable y otra que no quiso votar, que se rehusó a la invitación que usted le hiciera de que fuera a votar. Y ese entusiasmo suyo de que sus candidatos eran ganadores inminentes, que el tsunami sería verde, termina arruinado. El resultado de los hechos ya producidos es deprimente. Tengo un material inacabable para relatar la trágica experiencia de la... Estoy copiando lo que escribí anoche y al amanecer hoy, viernes cuando grabo. La desaparición o la merma de un líder excepcionalmente preparado, que le falló el instinto de conservación tanto de él como del pueblo al cual ha guiado, y cayó en trampas decisivas para grave perjuicio del propio pueblo, que así va perdiendo uno de los mejores activos de la historia moderna nuestra. Entonces escribí, y temprano se lo dije a mis hijos, no se debe herir al caído en desgracia del aprecio público por sus errores lamentables. Lamento sinceramente y querría animarlo a rectificar y en todo caso hacer la renuncia y el alejamiento que contribuirían a su perdón. Rectificar es de sabios. No insistir en llamar aliado para evadir el trato con él, que se declaró rival al día siguiente, un mes antes. Balaguer era un maestro de las vicisitudes. Sus peores detractores, los más inclementes, terminaban siendo sus leales servidores, muchos de ellos notables. Porque él sabía perdonar los agravios personales, pero jamás perdonaría a los enemigos de la patria. Ni se sumaba a los corruptos y decía, la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Fue una de sus más categóricas maneras de separarse y lo probó en hechos. Murió y donó todo cuanto tenía, que era poco. Vivienda, biblioteca, y no se sabe nada más. Se recrece, no obstante, desde la tumba. Ese es el prestigio histórico que mi amigo Leonel Fernández comprometió con el error de hacer una especie de amnistía anómala, porque no la puede hacer, social y política. La amnistía de los crímenes se hace por ley del Congreso. Y el pueblo le pasó cuenta. Churchill, un líder trascendental,
héroe de guerra que salvara gran parte, pensaba y decía, el líder verdadero piensa en términos de generaciones, no de elecciones próximas. Ese que fuera héroe mundial en la guerra fue derrotado en elecciones, en las elecciones primeras que se hicieron en La Paz. Ya hemos visto dónde ha terminado el Reino Unido. Se equivocó aquella vez y vinieron los tumbos. El líder real se recrece. Juan Bosch lo fue. De tal modo que cuando esta es la hora en que Danilo Medina se atreve a profanarlo, esgrimiendo su inolvidable consigna de vergüenza contra dinero, y lo insulta desde la fortuna inmensa de su grupo de amigos y familiares. Leonel Fernández no comprende que esa compañía que se dejó imponer no permitiría jamás que pueda hacer uso de esa consigna. Este es un punto que se debe tratar en este análisis sencillo para la gente sencilla. Quienes saquearon la República y se enriquecieron en una forma inenarrable no pueden ofender la memoria de un prócer de la República como Juan Bosch. Vergüenza contra dinero, por Dios. Respeto, respeto. Como ustedes habrán oído, no recuerdo haber hecho un programa de esta composición, pero lo quise hacer así, como una manera de desahogar mi espíritu. Hubiera comenzado a hacer exposiciones, a razonar. Bueno, es el abogado que está sosteniendo su tesis. No. Ayer el amigo que escribía casi con una especie de sentimiento de epitafio de las esperanzas que el pueblo llegó a tener, de que iban a cambiar las cosas en ese hemisferio importantísimo de la República, porque ese partido tiene fuerzas y energías valiosísimas. Una parte inmensa del pueblo nuestro ha estado en ese partido. ¿Cómo se le ocurre resucitar la cúpula, sub iudice, en juicio, pendientes de juicios todavía peores? Y decirle al pueblo, es para adelante que vamos, que no, con nuestros aliados. ¿Cómo? Con la cúpula. Amigo, ¿realmente usted lo cree? ¿No ha bastado cuanto ha ocurrido para ya no creerlo? Esa es la manera en que yo he querido ver mi impresión profunda sobre lo que fue el proceso eleccionario. Ahora bien, el blog La Pregunta, que yo leí el título en lo que escribiera, manuscribiera anoche, la noche de los 7 minutos trágicos de Leonel Fernández. Yo escribí ese parecer en 7 páginas. Por el título, ustedes se darán cuenta que es consono con lo que escribí en la emoción dolorosa del pesar. ¿Cuáles fueron los temas que yo tomé como ejes de esa actitud de rechazo, de desinterés? Que el desinterés en esas condiciones resultaba
un desprecio. Porque si él no se hubiese involucrado en la campaña, bueno, esas elecciones, la gente no tiene interés en ellas, siempre han sido muy deslucidas, muy insignificantes. No, digo en ese blog, lo que en realidad se estaba discutiendo no era la votación como cuestión fundamental, sino la hegemonía y la principalía en ese partido que llegó al fondo de todos los escándalos y que apareció este Cirineo a resucitarlo. Contuvo su renuncia porque era exigencia del otro, según lo expliqué en ambas partes. Bien. Y además de para aparecer como convalidando y conviviendo, siendo connivente con todos los horrores en el orden de crímenes económicos que esa gente había cometido. Aparecer además con posiciones vacilantes, con silencios inexplicables, con coincidencias todavía más inexplicables con los intereses perseguidos por los peligrosos avatares que nos esperan y que todavía podrían ser enormemente tormentosos, como una guerra civil en Haití, que aumentara incluso el derrame, en un tiempo en que, oigan cómo estamos, inexplicablemente, la Junta Central Electoral, en medio de este sensible episodio, va a autorizar una expedición de certificados a los haitianos residentes. Una cédula especial, una cédula, sin declararlo haitiano, ¿no? La inmensa mayoría que metió la ley 169, la que violaba y destruía el fallo 168 del Tribunal Constitucional en violación incluso de la obediencia debida por los poderes públicos a los fallos del Constitucional, comienzan a serrucharla aún más, pero con una posición de la Junta Central Electoral inexplicable. ¿Cómo es eso? El haitiano no es apátrida nunca, porque su constitución lo declara haitiano, nazca donde nazca. Eso es una cantaleta maliciosa y perversa de ONU y de su ACNUR. Están preparando el ambiente para crear la otra nación abajo, que va a ser tan numerosa como la nuestra, o en condiciones de desestabilizarla y reabsorberla. Esa es la medida de los peligros que hay en curso. ¿Cómo le falla a un líder de la importancia que ha llegado a tener Leonel Fernández? Le falló al país. Es muy grave. Y reitero, y lo haré siempre, que me apena. He recordado de anoche para acá a su madre, doña Yolanda, que tuve el honor y el privilegio de conocer y ser su amigo durante mucho tiempo. En la dimensión en que se encuentre doña Yolanda, yo le expreso el pesar que he puesto de manifiesto en este programa. Y he dicho,
y lo quiero repetir al cerrarlo. Por encima de todas las razones éticas de repudio que merece la cúpula criminal por los robos y el saqueo, Leonel Fernández, cuando usted fue sometido a la persecución terrible y degradante, mencionando a Quirino Paulino como una especie de abastecedor de sus campañas. Ese rival de hoy que usted intentó resucitar tuvo el coraje de un verdadero padrino de Sicilia. Fue a visitar a su madre, a darle como una especie de pésame y decir, yo no he estado en esto, yo estoy con ustedes. Eso bastaba para no darle jamás cabida a perdón alguno. El sufrimiento de la madre que fue inmenso durante aquel periodo terrible. Que lo debo decir, mi familia tiene la honra de haber salido a defenderle en el silencio de toda esa gente que en el partido entonces no dijeron media palabra en favor de su honra y de sus virtudes. Bien, quiero cerrar aludiendo a mi satisfacción con las posiciones de mis hijos frente a este grave trastorno que ha sufrido ese amigo. Y debo decir, se dio el caso que Vinicio, que es candidato al Senado por el Distrito Nacional, en alianza con el Partido Reformista y otros partidos amigos, en su programa Lo Vinicito, dijo, él está entrampado, porque si asume la línea de pelear, de reproducir bríos y de volver y recuperar la confianza pública que ha tenido siempre, tiene el problema del hijo, que es candidato, pero sin el apoyo del partido que dirige la cúpula mafiosa del PLD. Estaría totalmente desasistido de apoyo. No podría pensarse en que podría ganar ni participar en buen nivel. Y a los que nos han insultado, de la fuerza del pueblo especialmente, y de sus bocinillas, que se sabe que reciben los encargos, decirles, nosotros en todo lo que sea servirle a la soberanía nacional, participar de algún modo en la defensa de esa soberanía y de su integridad territorial y de la propia subsistencia del Estado-nación que nosotros somos, ahí estaremos afiliados. Ahora, en esta experiencia, hemos hecho relaciones interesantes de asociación. En el 20 se hicieron. Ahora nos dicen mercenarios, pero en el 20 fueron aliados. Fuimos aliados todos. Aliados de Luis Abinader, que lo llevamos a la presidencia, y del PRM. ¿Quién se sale de esa alianza? Que era para atajar la satrapía de Danilo Medina, que estaba en ciernes, pero en desarrollo peligroso. ¿Quién es que se aparta de ese esfuerzo y nos quiere traer lo desechado, que él lo describiera mejor que nadie? Mi amigo Leonel Fernández. Por eso al pueblo ahora pienso, esto tiene una utilidad.
porque ha sido una manera de mandar un mensaje a los lideratos. Nos estamos desencantando. El que no sea fiel, leal y responsable a nuestra suerte no va a contar con nuestro apoyo. Ese es el mensaje que tiene esa abstención. Pero bien, estamos saliendo por Supercanal a las 11 de la mañana de domingo, canales 33 de Claro, 3 del cable, a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche y lunes al amanecer por Teleimpacto, canales 52 y 22, y estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Y otros canales que generosamente reproducen nuestros contenidos en horas diversas, de buenos amigos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una entrega nueva de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.